Hijo y el Espíritu Santo. Y como la Escritura habla del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, muchos atribuyen de que Jesucristo, el Dios hombre, ya existía desde antes de la fundación del mundo, del universo. ¿Por qué? Porque atribuyen al verbo, atribuyen que es Cristo. Pero ya vimos nosotros las definiciones en cuestión a la eternidad, sempiternidad y temporalidad. Cuando usted enseña estos tres términos a cualquier persona que le esté debatiendo, entonces va a hacer sentido en aquella persona que esté aferrada a un mismo pensamiento. ¿Por qué? Usted le pregunta, oye, ¿qué es eternidad? Bueno, usted le explica también allí, todo lo que no tiene principio ni tampoco tiene fin. ¿Quién? Dios. Entonces usted le dice, tú sabes que todo lo que tiene principio, que nace, es sempiterno, o se lo explica, eso es sempiternidad. Bueno, sí, porque tuvo un inicio. Bueno, ¿y qué me dices de Jesucristo? A ver, ¿qué le pueden explicar? ¿Jesucristo nació sí o no? ¿Jesucristo nació sí o no? ¿Fue engendrado, etcétera? No, pues sí. ¿Fue carne sí o no? Todo lo que es carne es criado, ¿verdad? Sí. Entonces le puede preguntar, ¿qué es sempiternidad? Usted mismo lo explica, sempiternidad es todo lo que tiene principio, pero no tiene fin. Y eso, ¿quiénes están dentro de la sempiternidad? Dijimos, Cristo, número 1, los ángeles fueron creados, nosotros que también somos creados. Nosotros en cuestión a los nacidos de nuevo. Nosotros, ¿por qué? Porque tenemos un principio, pero como hijos de Dios no vamos a tener. Pero, ¿quiénes entran en el rublo o en la materia de lo que es temporal? La temporalidad. Los animales, las plantas y aún el mundo, ¿verdad? Temporal, será cambiado. Eso es. Ya cuando usted explica estos tres conceptos, la gente, ya hace sentido lo que tú estás enseñando acerca de lo que es el verbo, lo que es Cristo, etcétera, etcétera. Nota, la obediencia hasta la muerte de cruz, por lógica, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede morir. A ver, otra vez. La obediencia hasta la muerte de cruz, por lógica, se entiende que está haciendo referencia a Jesús, ya que el verbo no puede morir. Él es la vida, ¿me entiendes? La muerte en cuanto al Dios hombre, pero al verbo, ¿cómo? Él es la vida. Lo grande que debemos aprender de esto es que si Dios es la persona del verbo, si Dios en la persona del verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Eso entiéndalo, porque eso también usted lo puede explicar. Si el verbo no se humilla, no nace Cristo. Porque podría nacer cualquier otro, pero no iba a nacer ningún santo, apartado, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Si el verbo no se humilla, no nace la figura de Jesús. Pero por igual, con todo, y que Dios en el verbo se haya humillado, si Jesús como hombre no procede a su humillación, la humillación del verbo pierde su significado y su objetivo. ¿La agarró o no la agarró? Ahí le va. Podemos ver que el verbo se humilló. ¿Quién? El verbo, el Dios verbo, la segunda persona de la deidad. Se humilló, él ya hizo su trabajo. Viene y ¡boom! ¡Pam! Hace esa unión hipostática. Viene y entra en el cuerpo. Oigan, pero ahora nace Jesús, ya está en la carne. Está Jesús, tenemos a Jesús. Si Jesús no se humilla, porque él tenía voluntad propia, ¿me entiendes? Jesús tenía voluntad, porque no venía obligado para hacer esta tarea. Quedó en un acuerdo, pero como hombre tenía su propia voluntad, así como el Espíritu tiene su propia voluntad que moraba en él, etcétera, etcétera. Entonces él podía decir, no, ¿sabes qué? Yo aquí no. Una vez Jesús abortando el plan de la salvación o diciendo, ¿saben qué? Que el mundo se vaya al infierno. ¿Saben que esto es doloroso? ¿Cómo yo voy a morir por gente pecadora? Una vez Jesús diciendo eso, él, la función, la labor o el plan del verbo, se va abajo. ¿Por qué? Tenía que ser compatible el verbo en obediencia, y una vez naciendo de Cristo Jesús, también tenía que obedecer para que la humillación del verbo no fuese en vano. Ay, hermano,
¿Está aprendiendo algo? Amén. Es que, mire, para esto hay que tener recepción, hay que estar bien receptivos para todo esto. No es fácil la cristología, pero poco a poquito lo va a ir desglosando usted, va a ir viendo, va a ir apuntando. Esto es algo bien precioso en cuestión a Cristo. Aleluya. La grandeza de la humillación del verbo consiste, a ver, hay una grandeza en esta humillación del verbo, que consiste en que en dicha humillación se dio todo lo contrario a lo que Satanás quiso hacer. Mientras Satanás estaba con Dios, este ser, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. Mientras que el verbo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. A ver. Este ser, sin ser Dios, quiso ser igual a Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que cavilaba en sus pensamientos y que se robó toda una multitud de ángeles? Yo me sentaré en ese trono y me adorarán. Porque, recuerde, Satanás, Luzbel, Belzebú, Luz Bella, como le quiera llamar, el diablo, ese personaje es un querubín. Y hasta la fecha es un ángel, ¿me entiendes? Es un querubín. Es corpóreo. No es un espíritu. ¡Ay, Satanás me apareció! Gasparín. No. Ay, ¿sabe? El que diga, se me apareció Satanás, o tuve una lucha con Satanás, un cristiano, estuve peleando con Satanás personalmente, hermano, lo desbarata. Satanás lo hace añicos. Tiene poder ese fulano. Tiene un poder que mata, destruye, acaba. Cristo no le quitó el poder. ¿Qué le quitó? La autoridad. Por eso la escritura dice, no des lugar al diablo. La palabra lugar viene del griego topo, topografía. No des lugar, espacio. ¿Por qué? Porque este individuo, si tú le das un lugarcito, te invade, te destruye. Así que hay que estar listo con eso. No crea que Satanás es un Gasparín, no. Cuerpo a cuerpo, este pelea. Así que cuidadito. Dicen por ahí, escuchen, creo que lo dije una vez, porque en nuestra mente cuando entramos en este ámbito del diablo y dónde está y con quién, a quién visita, ha habido dos personas, escuchen, ha habido dos personas que conocen Biblia, solamente dos en toda mi vida de cristiano y de estudiar y de aprender, dos personas que tienen la misma, que coinciden en la respuesta. Usted se ha preguntado, ¿y dónde está el diablo? El mero. Porque siempre decimos, ¡ay, me atacó el diablo! No es en sí el diablo, es su ejército, ¿verdad? Son los demonios. Pero decía uno, esto no me lo crea a mí. Le estoy dando una información que yo escuché de dos personas que conocen Biblia. ¿Dónde se encuentra el diablo? Y saben que hay un lugar. Recuerden que el diablo viene queriendo destruir los planes de Dios, los propósitos. Hay un país que es sumamente importante para el Señor bíblicamente. ¿Cómo se llama? Israel. Y hay un lugar, yo les voy a ir dando las pautas, a ver si ustedes saben noticias, profecías. Y hay un lugar que se está disputando, peleando, casi siempre en el Medio Oriente, entre los palestinos o los ismaelitas y los hijos de Jacob. Ya se va a cumplir una profecía y se va a construir un templo, el tercer templo. Dicen que por ahí, la mezquita de Omar o la cúpula dorada. Dicen estos hombres que escuché, que ahí es donde está Satanás, cuidando ese lugar para que no se construya el tercer templo. Hace sentido, ¿verdad? Hace sentido. ¿Por qué? Porque una vez comenzando todo esto, el tercer templo, bla, bla, recuerde que el templo es símbolo de que el reino de Dios viene y se establece en la tierra. Porque se van a ofrecer nuevamente sacrificio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué? Hace sentido porque lo que dan a entender que Satanás está resguardando ese lugar para que no se construya el templo. No me lo crea,
Fueron dos hombres que conocen Biblia que yo escuché eso, pero solamente como una información allí adherida o adjunta a lo que estamos aprendiendo. ¿En qué consiste la humillación del verbo, hermanos? Así se llama este tópico, como una pregunta. ¿En qué consiste la humillación del verbo? En el punto número 6 alegamos que el verbo se le dieron condiciones para venir a formar parte de la humanidad en la vida de un hombre llamado Jesús. Dichas condiciones no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su deidad. Dichas condiciones, nuevamente, porque usted no me puso atención, no lo afectaron como Dios, pero sí lo limitaron en su deidad. Veamos las condiciones. Ahora, aprenda esto, la condición. ¿Cómo fue limitado? Inciso A. Según Primera de Reyes 8:27, Segunda de Crónicas 6:18, los cielos y los cielos de los cielos no sostienen la grandeza de Dios. No hay espacio en el universo que pueda limitar a Dios en su grandeza. Él es infinito. Inciso, bueno, seguimos con el A, pero esta es otra respuesta. La humillación del verbo consiste en que siendo lo más inmenso como Dios, viene a morar en un embrión para estar en el vientre de una mujer. Siendo infinito y no teniendo medidas, vino a formar parte de una figura microscópica científicamente hablando. Salmo 139:16. Mi embrión vieron tus ojos, dice el salmista. Salmo 139:16. De ser una figura grande, omnipotente, vino ese verbo a morar en una figura microscópica, ¡blum!, en el vientre de una mujer. Y dice el salmista, mi embrión vieron tus ojos. O sea, que desde allí dentro vieron tu grandeza, tus ojos. Escuche, este texto ayuda a todos aquellos que están peleando en contra del aborto. Porque hay una pregunta, ¿y cuándo es humano? ¿Y cuándo tiene vida? ¿Y cuándo es un niño? ¿Y cuándo es la formación? Una vez pegándose los gametos, masculino y femenino, ya hay vida. Mi embrión vieron tus ojos. Por eso esos que andan peleando, que es mi cuerpo, bla, 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 siempre se nos olvida que una vez teniendo vida esa unión de gametos, ya es una persona que no esté como nosotros, pero ya hay vida. Dejó la alabanza de los ángeles para venir a recibir el vituperio de los hombres. Juan 17:5, Salmo 22:6 e Isaías 53:3. Deja una esfera de gloria para habitar en un mundo corrompido por el pecado. Juan 17:5. Estoy dando la humillación del verbo, Estoy dando los textos en cuestión a la humillación, cómo se humilló, la comparación de dónde estaba y qué vino a hacer. Siendo la fuente de la bendición, vino a morar en un ser que fue hecho maldición. Escuche. Siendo la fuente de la bendición, vino a morar en un ser, ¿en quién? En Cristo Jesús, el Dios hombre. ¿Y quién fue? La fuente de la maldición. Lucas 1:39 al 42 y Gálatas 3:13. Siendo 3 veces santo, esto está fuerte. Siendo 3 veces santo, vino a habitar en un ser que tomó todo el pecado de la humanidad para pasar a ser el germen del pecado. Esto es Jesús, Isaías 6:3 y 2 Corintios 5:21. Siendo el que lo dio, el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a morar y a formar parte de un ser llamado Jesús que pasó por las muertes. Escuchen, las muertes. ¿Ok? Tanto espiritual, ahí apunte, tanto espiritual como física. Hermano Leo, ¿el Señor Jesús murió espiritualmente? ¿Usted qué cree?
¿Usted qué cree? Sí. Tuvo que morir espiritualmente. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de pecado, sin derramamiento de sangre, perdón, no hay perdón de pecado. Tenía que morir en su totalidad. Entonces, digamos, nosotros, el germen, escuchen, el germen del pecado o el pecado mismo en nosotros, ¿qué es lo que trajo a nuestro espíritu? Le dio muerte. Una vez el germen a nivel universal o mundial, tanto de antes de Cristo como después de Cristo, miles y millones de trillones o de quintillones de pecados vinieron a morar a la vida, al cuerpo, al alma, al espíritu de Jesús. ¡Bum! Todo ese peso murió. Murió. Murió físicamente y murió espiritualmente. Si no muere espiritualmente, pues, ¿dónde está la muerte en sí que trae el pecado a la vida del hombre? Espiritual. Porque nosotros sin Cristo estamos muertos espiritualmente por causa del pecado. Cristo, por causa del pecado, como hombre, también tuvo que morir espiritualmente. Ah, pero se levanta. A mí me encanta hablar de esa resurrección. De cómo el Espíritu Santo, y yo les decía en una ocasión, de que las dos fuerzas máximas con todo que ha usado el Espíritu de Dios, todo el derroche de fuerza que ha usado, han sido en dos ocasiones. La primera, para formar todos los cielos, la tierra, la constelación, ese poder del Espíritu Santo para formar todo el universo. Que los científicos dicen que hay millones de constelaciones y todavía pues no pueden ir para allá. Así con ese derroche de power que derrochó el Espíritu para formar todo eso, también se dice en la teología que tuvo que derrochar ese poder para levantar a Cristo del sepulcro. Y aquellos demonios que se supone que son para espantar, dicen por ahí, temblaban. ¡Ah! ¡Se está levantando Satanás! No, agárralo, métele cadenas. ¡Satanás, no! La muerte no lo puede contener. El Hades no lo puede contener. Los pecados no lo pueden contener. ¿Y por qué se levanta? Porque escrito está, no se encontró pecado en él. La ley la cumplió. Y por ese levantamiento de que usted está levantado, tiene vida. Tiene vida. Tiene el amor, tiene la gracia del Señor. Por eso Él dijo, ¡hey! Ni las puertas del Hades, del infierno, prevalecerán en contra de ti. Y tú te llamas iglesia, en contra de la iglesia. Todo lo puedes, todo lo puedes. Siendo el que le dio vida a todas las cosas y estando en él la vida, vino a morar y a formar parte de un ser llamado Jesús que pasó por las muertes, tanto espiritual como física. El verbo se quedó en el cuerpo inerte por 3 días. Salmo 88, 3 y 5. Esas sí son escrituras que debe de apuntar. El verbo se quedó en el cuerpo inerte por 3 días. ¿Quién? El verbo, mientras que Jesús, el alma, el espíritu, estaba por allá. ¿Perdón? ¿La cita? Sí. Salmo 88, 3 al 5, Hebreos 2, 14 y Apocalipsis 1, 18. En Hechos 3, 15 se nos dice que en Cristo está el autor de la vida. Hechos 3, 15 está el autor de la vida haciendo referencia al verbo. En el conjunto de la deidad, por los siglos de los siglos siempre ha permanecido junto y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús. No había notado esto usted, ¿verdad? Por eso es bueno el estudio, porque ahí vamos poco a poquito. Vamos buceando y vamos encontrando nuevos horizontes, nuevas sorpresas, nuevos tesoros. Mire, ¿no se había puesto a pensar usted eso? La separación que tuvo. Escuche nuevamente. El conjunto de la deidad, ahora Padre, Hijo, Espíritu Santo,
Por los siglos de los siglos siempre ha permanecido junto, y por primera vez se separan por causa de la muerte de Jesús. Por la unión hipostática que se dio en las dos naturalezas, divina y la humana, no se podía separar. O sea que el Verbo ve el cuerpo de Jesús morido, muerto, y dice, no, yo no puedo habitar en esto muerto, me voy a salir. ¿Cómo? ¿Para dónde, Verbo? ¿Para dónde vas? Carne eres y carne serás, Verbo. O sea que aquí está otra. El Verbo tuvo que haberla pensado muy bien para venir a ser carne. Porque si por los siglos de los siglos, hasta antes de ser carne, los siglos de los siglos, Dios siempre ha existido, siempre fue espíritu, hacen un plan, vengan para acá, Jehová dice, Espíritu Santo viene, tenemos que salvar la humanidad, y el único plan es de que uno de nosotros tres se haga carne. Y ahí es donde Isaías, texto de doble referencia. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Se acuerdan de ese texto? ¿Quién irá a predicarle? ¿Quién irá? Entonces ahí sale el Verbo. Heme aquí, Jehová, envíame a mí. Qué lindo, ¿verdad? Que no solamente Isaías lo usa como para él, como persona, que Dios dice a Isaías, ¿quién irá? Heme aquí, Señor, dice Isaías, como profeta, envíame a mí. Pero esas palabras ya venían haciendo eco antes, en los labios del Verbo. Heme aquí, envíame a mí, porque yo sé que se necesita un sacrificio. Oye, le dice el Espíritu Santo, Verbo, por si no sabes, y si vas a dar tu contestación ya nunca vas a ser espíritu. Espíritu Santo, no me ponga la carga más difícil, por favor. Jamás vas a, por la eternidad de la eternidad, tú vas a ser, ya hablando en Dios hombre, vas a ser Cristo Jesús. Verbo, tranquilo, todo por amor a ellos, todo por amor a ellos. Así es que ahí tenemos a nuestro Dios. Termino. Es imposible que el Verbo se separe de la humanidad de Jesús. Esto indica que la separación que sufre Jesús como ser ante Dios por causa de sus muertes le llevó al Verbo sin que la muerte lo afectara en lo absoluto. Salmo 22:1, Mateo 27:46. Aleluya. ¿Quién le había hablado del Verbo? Ahora ya conoce del Verbo un poco, ¿verdad? Ese es el Verbo nuestro, el cual se entregó y se encarnó. Yo le insto que estudie, aprenda. Ahí van a estar los videos. Coma, dijera. Y también aprovéchelo predicando. Compártalo. Porque el Verbo se humilló. Oiga, pero así como Él y Jesús se humillaron, es necesario que nosotros también nos humillemos delante del Señor. Póngase de pie o incline su cabecita y vamos a orar. Padre Celestial, gracias. Gracias te damos porque eres precioso al enseñarnos estas joyas, estas perlas, Señor, tan lindas que tú nos das. Te rogamos iluminación, entendimiento y gracias por la revelación que ya nos has dado a través de tu palabra. Bendigo a mis hermanos, Señor, que hagas de ellos, Señor, te ruego, no solamente, como lo dije una vez y lo sigo diciendo, aquellas bibliotecas humanas, conocimiento tras conocimiento, aprendizaje tras aprendizaje y vanaglorioso. Ayúdanos, Señor, a evitar esa vanagloria y que podamos, Señor, con humildad
poder compartir y expresar con sensatez, con un corazón recto, a los demás lo poco, lo mucho que podamos saber y conocer de ti. Esto necesita, Señor, la iglesia. Esto necesitan tus hijos. Que sepan que el Dios que adoramos es un Dios real, que se encarnó y que hoy por hoy habita en nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. Gracias, Verbo, por esa humillación. Gracias, Cristo Jesús, porque conjuntamente con Él caminaste a la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, pero te levantaste al tercer día. Recibe la gloria y la adoración, la exaltación, Padre. Deseo, Señor, que los que hayan podido ver esta transmisión hayan salido bendecidos, beneficiados. Sé que no es fácil el poder entender estas cosas profundas, pero te ruego por aquellos que, dice tu palabra, que tan solo tuvieran la mente de niños, un corazón, un espíritu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque ellos verán a Dios. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.